Buenas otra vez. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 1, iba a decir episodio 1 a lo Star Wars, el capítulo 1 del libro de Kudler, Amalgamilnes, o si queréis a partir de ahora la enfermedad del amalgama. Queda un poco extraño, pero mejor que estar pronunciando aquí en plan... Bueno, este capítulo en realidad quiero hacerlo bastante resumido porque es un poco más de lo mismo. Explica por una parte un poco su historia, es decir, qué le pasó a él, cómo consiguió recuperarse él y bueno, todo su periplo, digamos, hasta su curación y la elaboración de este protocolo. Y luego por otro lado también tiene un par de apartados interesantes en el que, por ejemplo, te explica cómo tratar con médicos, te explica qué te vas a encontrar, por qué te lo vas a encontrar y cómo tratar con ellos. O también hay un apartado incluso para tu médico, es decir, si tú ya tienes un médico con el que has hablado y él te va a llevar todo el proceso, pues él recomienda que se lea ese apartado, o sea, Kudler recomienda que se lea ese apartado a tu médico para que te pueda ayudar de una mejor manera con respecto al protocolo. Bueno, habla sobre todo a nivel histórico de por qué es tan difícil que muchas enfermedades a lo largo de la historia se reconozcan. Siempre hay enfermedades que por temas sobre todo políticos tienden a bueno, decir que no existen o a ridiculizarse o bueno, hasta que finalmente, pasados los años, se descubre que efectivamente se debía a aquello que se estaba comentando anteriormente y se deduce que algo pasa. Como siempre, él empieza pues comentando motivos por los cuales las personas se están intoxicando con mercurio, ya no solo por un tema de sensibilidad genética, sino por todo lo que nos rodea. Nosotros podemos pensar que solo es un tema de amalgamas, pero yo, que estoy metida en muchos foros, he visto que hay mucha gente que no ha tenido amalgamas nunca y que aún así está teniendo problemas de metales pesados, porque viene en muchos de nuestros productos habituales, como por ejemplo el líquido de las lentes de contacto, por lo menos antes. Ahora por lo visto ya eso está un poco mejor regulado, pero en muchos cosméticos, mucho maquillaje, el agua que tomamos, bueno, la contaminación habitual, hay muchos factores que pueden llevar a tener una intoxicación por metales pesados, y no solo el hecho de haber tenido amalgamas o de que tu madre cuando tú naciste pues los tuviera. También hay un tema controvertido que es el tema de las vacunas. Ahora mismo no sé cómo funcionan, pero hasta hace unos años aún tenían un derivado del mercurio que se llama timerosal y que, bueno, evidentemente se cree que puede ser causante de muchos casos de autismo, entre otras cosas. Evidentemente el tema de las vacunas es muy controvertido porque a fin de cuentas son necesarias y salvan de muchas enfermedades o de muchas posibilidades de enfermedad futura, pero el tema del mercurio en estas vacunas pues es un tema a tener en cuenta. Sobre todo él dice que bueno, que tanto él como gente que ha venido anteriormente y que ha hecho experimentos y ha demostrado que muchas enfermedades o dolencias podían venir causadas por el tema de la intoxicación, dice que sabe que será ampliamente criticado, pero que bueno, que no le importa, y que él considera que muy posiblemente un cierto número de enfermedades que se denominan crónicas o incurables forman parte de este tipo de intoxicación. Entonces él da una lista que os voy a leer, es bastante avanzada, y él dice que él cree que bueno, que todas estas son producidas por esto, y que toda persona con este tipo de enfermedad tendría que hacerse algún test de metales pesados o aunque sea empezar a probar la quelación para ver qué ocurre. Entonces el listado es alergias, asma, enfermedades autoinmunes, ALS, que creo que es esclerosis amiotrófica lateral, no me hagáis mucho caso, miastenia gravis, Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, desórdenes de personalidad borderline, ansiedad, ataques de pánico, aterosclerosis, déficit de atención, bueno, hiperactividad, lo que son los niños hiperactivos hoy en día, problemas de aprendizaje, disfunciones endocrinas, depresión, TOC,
que es el trastorno obsesivo compulsivo, desórdenes maníaco-depresivos, artritis reumatoide, artritis juvenil, lupus, síndrome de la sensibilidad química múltiple. Perdonad, si voy pensando es porque está en inglés. Tema de, bueno, enfermedad ambiental, supongo que es un tema que le molesta toda la contaminación. Fatiga crónica, fibromialgia, ciática, gastritis, síndrome del colon irritable, enfermedad de Crohn, problemas de sueño, anorexia nerviosa, bulimia y cándida, etc. Ya leímos algunas de estas en el primer vídeo, pero bueno, este es el listado que él hace. Estas especialmente cree que tienen una gran probabilidad de tener detrás de ellas como causante al mercurio. Bueno, entonces aparte de esto, él quiere, por ejemplo, remarcar que hoy en día pues la medicina es más un dogma que una ciencia, puesto que ya no se basa en el método científico como tal, que es observar para descubrir la verdad, sino que se dan unos criterios fijados y se basan por esos criterios fijados sin ir más allá. Pero bueno, esto es una discusión ya que él pues te comenta el debate que hay en la calle entre médicos y bueno, esto pues para quien se lo quiera leer ya sabe el libro, yo solamente hago el resumen. Entonces, habla también de la reticencia de las personas a cambiar lo que se les ha enseñado, ¿no? Digamos, que es lo que cree que está pasando un poco en la medicina, o el motivo por el que les cuesta tanto decir que estas enfermedades pues son reales, ¿no? Esos en los que la medicina ha ignorado enfermedades obvias por cuestiones políticas u otras. 1. La úlcera. La úlcera hasta hace poco tiempo... Hola gato, ¿qué haces aquí? No podemos compartir este vídeo. Venga, Milans, tira. La úlcera. La úlcera se pensó que era de tipo psicosomático y que se debía sobre todo a un exceso de ácido gástrico. A día de hoy hay médicos que la tratan con supresores de ácido. Cuando se descubrió finalmente que se debía a una bacteria que era la Helicobacter pylori, cosa que se había dicho con anterioridad, aunque bueno, como todas estas cosas pues se tarda un tiempo en decidir y ver que efectivamente es así. 2. Arteriosclerosis o enfermedad coronaria. Durante unos 30 años se creyó que se debía sobre todo a un tema de colesterol, pero finalmente tuvieron que aceptar que la homocisteína elevada era un factor bastante potente. 3. El Epstein-Barr, o más conocido como mononucleosis. Hay hoy en día aún médicos que recuerdan cuando el Epstein-Barr pues no existía. 4. La enfermedad de Lyme. Una ama de casa se puso muy enferma y le decían que era un tema psicosomático porque no sabían qué tenía. Pero la cuestión empezó a ser rara cuando toda su familia empezó a enfermar uno a uno. Entonces los médicos le dijeron que su familia se estaba poniendo enferma debido a una proyección suya de sus problemas psicológicos o psiquiátricos en su familia, con lo cual pues su familia como que se estaba poniendo enferma por ello. Entonces ella tuvo que luchar diciéndole a los médicos: ¿no veis que es mucho más loco decir que yo estoy proyectando mis problemas en mi familia que decir que se trata de algo que es contagioso y que hay que estudiar? Bueno, hoy en día la enfermedad de Lyme, sobre todo en Estados Unidos, aún tiene cierta controversia, pero ya está aceptada por la comunidad médica. 5. El síndrome de fatiga crónica. Aún hoy en día se dice de la gente que tiene fatiga crónica que es una dolencia de tipo psicológico o psicosomático, pero hay montones de evidencia y de análisis clínico y de laboratorio que indica que hay anomalías en sus test. Aún así, pues bueno, aún no se sabe nada al respecto y se sigue diciendo que
pues eso, que es de tipo psicosomático. Otra enfermedad que durante unos 150 años, bueno, espera, no sé si hace 150 años, sí, durante 150 años fue una enfermedad endémica que fue la acrodimia, y finalmente los médicos se dieron cuenta que la causa subyacente era el mercurio, y lo que se hizo fue cambiar cierta alimentación infantil que debía tener este componente, y eso hizo que esta enfermedad pues desapareciera. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo. Lo he querido hacer muy corto, pero hay mucho contenido muy interesante, solo que es más de tipo pues opinión del autor, y no me quiero explayar demasiado en esto para ir a lo realmente importante y a lo que nos interesa, que es pues empezar con el protocolo, suplementos, qué es lo que hay que hacer, etc. Bueno, espero que os haya gustado. Adiós.